Leemos en la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Una vez más, sean bienvenidos a Amós 3, capítulo 3 y el verso 7 dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bueno, entonces allí nuestro Dios nos está diciendo a través de su palabra que Él no hace nada, sino es a través de sus siervos los profetas. Porque ya hemos mirado un poco y hemos estudiado un poco acerca de lo que son las 7 edades de la iglesia o el nuevo pacto del Señor Jesús que se vino a través de las 7 edades de la iglesia. Entonces ahí miramos un poco lo que fue la edad, lo que fue sus mensajeros que representan las estrellas. Allí en Apocalipsis, el capítulo 1 y 3, nos está mostrando lo que es la iglesia del nuevo pacto, el Señor Jesús a través de su Espíritu, viniendo y lidiando con su iglesia. Pero miramos aquí también que Él lidió en el antiguo pacto también con Israel. Entonces miramos un poquito lo que es también los profetas, sus mensajeros, porque no hará nada el Señor sin que revele primero su secreto a sus siervos los profetas. Entonces ellos vienen aquí trayendo Él así dice el Señor, así dice Jehová el Señor. Entonces ellos venían con el mandato de parte de Dios. Entonces es importante porque también, así como se vino el Señor aproximadamente lidiando por 2000 años con la iglesia del nuevo pacto, entonces también con Israel aproximadamente 2000 años también ha lidiado o lidió, y Él empezó aquí desde el patriarca Abraham. Entonces encontramos al patriarca Abraham allí 2000 años aproximadamente, 2000 años antes de Cristo, cuando Él empieza a lidiar con el pueblo de Israel a través de el patriarca Abraham y de sus descendientes. Entonces allí miramos un poco también cómo empezó, porque más adelante encontramos también el pueblo de Israel en cautiverio en Egipto, y eso fue también con Moisés. Entonces encontramos aquí al profeta Moisés porque Dios lo escogió para ir a liberar al pueblo. ¿Sí? Entonces allí es importante mirar a Moisés y también mirar al profeta Elías. Allí más adelante, por allá en el año 1000, también 1040 aproximadamente, encontramos al rey David, que es importante ver al rey David desde ese tiempo, porque más o menos aproximadamente en el año 1040 viene el rey David, nace el rey David, pero él reina 33 años, ¿sí? Y en totalidad él reinó 40 años. Allí entonces, digamos, después viene el hijo Salomón y después viene también su hijo Roboam. Entonces vamos a mirar un poquito la escritura allí en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a Primera de Reyes y el verso 29 dice así la palabra de nuestro Dios, mirando lo que fue la profecía que Dios les trajo a través de un profeta también. Te dice aquí: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Entonces ahí miramos al profeta también Ahías, siquiera de Silón, y dice: y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Entonces ahí miramos que Dios está trayendo a través del profeta este cumplimiento que iba a venir por esta división. Entonces allí se divide el pueblo de Israel en 10 tribus y 2 más, que eran las tribus por el lado sur de Judá. Y también nos dice: y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Asterot, diosa de los sidonios, a Kenos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey
todos los días de su vida por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David traiga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Sí, entonces ahí es importante porque está aclarando Dios aquí que iba a dividir a Israel en 10 tribus. Entonces miramos las 10 tribus de Israel que se dividieron por el lado norte, ¿sí? Y solamente quedaron 2 tribus por el lado sur, que fue la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Entonces ellos estaban por el lado sur, lo que fue Judá, ¿sí? Y por el lado norte era Israel. Entonces aquí miramos un poquito esto, los profetas, también la fecha en que ellos vinieron y profetizaron. Aquí encontramos lo que es el exilio, ¿sí? Porque el exilio es muy importante. Antes del exilio y en el exilio y después del exilio, también miramos que aquí estos profetas profetizaron a Israel o a Judá, ¿sí? Y miramos también el poder que había mundial el gran poder que había allí sobre ese tiempo de, todos estos reinos, que era el reino asirio y también el reino babilónico, cuando vino también a dispersar y a llevar cautivos a los de Judá. Aquí miramos todo lo que son las citas bíblicas de acerca de que nos habla todo esto. Entonces es importante mirar un breve resumen de lo que son los profetas, porque allí entonces miramos lo que fue estos profetas que son muy importantes, como el profeta Elías, ¿sí? Porque Elías y Moisés tienen que volver de nuevo para el pueblo de Israel, ¿sí? Para la última mitad semana, 70 años. Entonces esto es importante mirar toda esta parte de lo que son los profetas. Aquí también miramos lo que fue Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aquí se vino Isaías también, que fue muy importante. Isaías fue uno de los profetas más grandes de allí, de la Biblia, que vino también a hablar del Mesías y de aquel también que iba a precursar al Mesías. Entonces miramos también allí un poco lo que es la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, el último libro de Malaquías. Dice allí la palabra de nuestro Dios: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces allí está anunciando que vendría aquel que vendría a precursar al ángel del pacto. Entonces vendría aquí Malaquías. Recordemos de aquí que Malaquías es el último de los profetas anunciados aquí, porque aquí estamos anunciando todo lo que fue la parte de lo que fue antes del exilio y después del exilio, y cuando ellos regresaron de nuevo para reedificar lo que fue Jerusalén y el templo y todo esto, las murallas. Entonces allí vinieron estos últimos profetas que vinieron a ayudar a edificar el templo. Esto es importante porque hasta el profeta Malaquías, entonces encontramos que aquí Dios le dio desde el año 870 aproximadamente, desde Elías hasta el 424. Entonces decimos de que aproximadamente pasaron 400 años en donde Dios guardó silencio. Entonces allí no hubo profeta hasta que vino Juan el Bautista, porque Juan el Bautista iba a ser el precursor, según ahí leímos en la escritura de Malaquías 3, para anunciar la primera venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces es importante mirar esto porque Malaquías 3 anuncia a Juan el Bautista, pero Malaquías 4 también anuncia a el profeta de esta edad, de este tiempo. Entonces es importante porque allí está el profeta de esta edad, ¿sí? Que vendría a precursar la segunda venida. Entonces ya hemos hablado un poco acerca del séptimo ángel mensajero, que también sería un profeta, porque Dios desde Malaquías hasta Juan se silenció 400 años y ahí viene Juan, pero después viene también otro profeta que fue el mismo Señor Jesucristo,
y después también viene su primer ángel mensajero, que fue el apóstol Pablo, que también fue un profeta. Entonces, para mirar la importancia de lo que son los profetas, para venir a anunciarnos la preciosa palabra de nuestro Dios. Entonces, allí miramos un poco lo que dijo Isaías acerca de el anuncio del precursor, que él sería la voz de uno que habla en el desierto, y ese fue también Juan el Bautista, que fue un Elías. Aquí también encontramos el otro Elías, y este Elías también, que fue Eliseo. Entonces aquí encontramos todo lo que Elías, que han de venir para darle cumplimiento a toda lo que es la preciosa palabra de nuestro Dios. Entonces ahí miramos un poco, también miramos allí un poco lo que es el mensaje Cisternas Rotas del año 65, que es muy importante. En el párrafo 24 dice: ahora, durante el tiempo aquí de Jeremías, de su profecía, habían pasado como 60 años después de la muerte de Isaías. Isaías y ellos habían estado unos 60 años sin un profeta mayor. Estuvo Habacuc y algunos de los pequeños profetas menores, pero Isaías fue el último profeta mayor, y el pueblo durante este tiempo no había tenido a nadie que los reprendiera. Ellos se habían extraviado, aún siendo el pueblo de Dios, se extraviaron, cayendo ahora en esta condición que los encontramos, de la cual Jeremías había venido a profetizarle. Y Jeremías también él profetizó antes del exilio, y también fue al exilio con ellos. Entonces ahí miramos la importancia también de Jeremías, porque después de Jeremías vienen aquí en el exilio en Babilonia, también viene Daniel, que es muy importante, el profeta Daniel y el profeta Ezequiel, que ellos estuvieron allá en cautiverio. Y es donde viene la visitación también del ángel Gabriel a Daniel. Entonces dice aquí, por supuesto, Daniel vino después de Jeremías, y Daniel dijo que él recibió entendimiento por la escritura de los 70 años que ellos estarían allí, ¿sí? Entonces después, luego, hubo otro profeta entre ellos que quiso hacer este yugo al ponérselo sobre su cuello, que sería algo menor, que dentro de 2 años, pues, que Dios los traería a todos de regreso. Pero Jeremías sabía que no era así, y sabemos lo que le sucedió al profeta, que profetizó erróneamente. Él murió ese mismo año, así que Dios le permitió que permaneciera. Entonces ahí vemos ese profeta Ezequías diciendo lo contrario que ha dicho Jeremías, pero Dios ya había dicho: así dice el Señor, se estarían 70 años en cautiverio. Entonces eso fue lo que pasó. Después vino Daniel también para poder traer el entendimiento, y para poder mostrar al pueblo cómo vendría de nuevo para volver a reedificar. Porque es importante, porque en estos tiempos también se tiene que venir todo estos cumplimientos. Entonces allí es importante mirar todo lo que fue el Señor Dios hizo a través de estos casi 2000 años también en el antiguo pacto, porque estamos mirando el nuevo pacto. Entonces es importante, porque vamos a seguir estudiando un poco acerca de lo que son los reyes, los profetas y todo esto que vino a sucederle a Israel, porque Israel se rebeló contra Dios, y también Dios les permitió que fueran allá siendo cautivos a Babilonia. También como después en el nuevo pacto, como fue también que los dispersó a toda la nación. Pero también dice la escritura allí en Mateo 24 que volvería a reverdecer la higuera, y eso sería por Israel, que sería regresando a su tierra, la tierra prometida, porque Dios tiene que hacer algo con el pueblo de Israel en la tierra prometida. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. El Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.